Damaris, gracias. Todos juntos con fuerza. Creo y declaro que perdón. Otro más, gracias. Desde antes de la fundación del mundo, Dios y yo ya nos conocemos. Tenemos una comunicación de espíritu a espíritu. Dios ha marcado un propósito específico para mí. Es un destino de abundancia. No vivo, no pienso como mi generación. Soy diferente, pero nunca inferior. Tengo la visión de un águila y nunca me conformaré a este mundo. Dios me ha dado la facultad para profetizar y ver por los demás. Yo no quiero que la semilla de victoria caiga en el camino, en las piedras o en las espinas. Estoy listo para recibir la semilla de victoria porque soy tierra fértil y daré fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Amén, puede sentarse. Y bueno, digamos que muchas veces, pero ¿por qué estamos hablando y estamos confesando, verdad? Pues porque dice que el tema de hoy es precisamente eso, de palabras. Amén. Pero no son palabras nomás por hablarlas. Amén. Mucha gente habla palabras nomás por hablarlas, ¿verdad? Pero mucha gente dice, no, las palabras se las lleva el viento. Pero no se las lleva el viento, hermano. ¿Sabe que la Biblia nos enseña las cosas diferentes? Una cosa muy diferente nos enseña la palabra del Señor. No se la lleva el viento. Porque hay muchos versículos en la palabra del Señor que nos enseña que así como usted dice una palabra, así puede traer a su vida lo que usted está hablando. Así de simple y sencillo. A veces, ¿verdad? Cuando yo me pongo a pensar en mi vida pasada, cuando yo no tenía a Dios, y ahora que conozco la palabra de Dios, ahora que entiendo la palabra de Dios, y yo me pongo a pensar, digo, si hubiera sabido esto, yo creo que mi vida hubiera sido muy diferente. Pero no lo sabíamos, estábamos todos, ¿verdad? En ese mismo círculo. Cuando no teníamos a Dios con nosotros, lo único que hablábamos era puro negativismo en nuestras vidas, porque eso es lo que aprendimos, eso fue lo que nos enseñaron nuestros padres. Siempre las palabras que nosotros sabemos es, ¿por qué me va mal a mí nomás? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué me pasa esto? Y luego les decíamos a los niños burros y les decíamos, eres maldoso, eres malo, y todas esas palabras, y luego crecían los niños, eran maldosos, eran malos, y decimos, pues, ¿por qué son maldosos y por qué son malos? Porque pues eso es lo que confesábamos, ¿verdad? Así nos enseñaron nuestros padres. Pero y luego viene la palabra del Señor y nos empieza a hablar y nos empieza a decir, ¿verdad? Que desde el principio del libro de Génesis, si usted lee el primer versículo del libro de Génesis, en el primer capítulo, usted va a encontrar que la palabra del Señor dice, y dijo Dios 10 veces. Wow. 10 veces. Y dijo Dios, hágase la luz. ¿Y qué dice? Y la luz fue. O sea, cuando Dios habló esa palabra, y luego dice, y la luz fue. Y luego dice, hágase las lumbreras, hágase los ríos. Y cada vez que Dios decía algo, dice el versículo, y así fue. Amén. 10 veces, pero una vez, a veces cuando al principio leemos la Biblia y vemos, ¿verdad? Que dice, y dijo Dios. Y dices, ay Señor, pues ¿para qué repites lo mismo, verdad? Pues, nomás di, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Y ya, ¿verdad? Pero aquí el autor de este libro, ¿verdad? Moisés estaba siendo bien, pero receptivo a la voz del Espíritu Santo cuando él puso esto, porque nos quiere dar a nosotros de ver la importancia que tienen las palabras sobre nuestras vidas, la importancia que son las palabras sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque las palabras a nosotros nos vienen a traer lo que nosotros decimos.
Aquí Dios nos está enseñando que también, si usted lee todo el capítulo primero y el segundo, vamos a ver, ¿verdad?, que dice la palabra del Señor que Dios hizo al hombre conforme, ¿qué dice? A su imagen y Semejanza. Y así fue, ¿verdad? Cuando estaba Dios pensando y que le dijo al Espíritu Santo, al Hijo y al Espíritu Santo, dijo, hagamos al hombre. Estaban ahí conversando entre ellos, ¿verdad?, cómo iban a hacer al hombre. Pero Dios dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, como nosotros. Y si Dios tuvo que hablar palabra para que el universo fuera hecho, para que todo lo que hay en la tierra fuera hecho. Bueno, vamos a ir al capítulo primero de Génesis. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero fíjese bien, cuando dice la palabra del Señor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de miles y millones de años. Para cuando él dice en el versículo 2, y la tierra llegó a estar desordenada y vacía, pasaron miles, millones de años. Porque cuando Dios está hablando que él hizo la tierra y que él hizo los cielos, está hablando de millones de años atrás. Porque dice la palabra del Señor nos enseña que cuando él hizo la tierra, él lo hizo para un huerto para él. Porque si se acuerdan, ¿verdad?, cuando está diciendo, creo que es Isaías o Ezequiel al diablo, y que le dice, en el huerto de Dios estuviste. Está hablando hace miles y millones de años, cuando él hizo la tierra. Dios hizo su huerto para que fuera para él. Estaba tan bello y tan hermoso. Y luego cuando hizo al ángel, hace miles y millones de años, al ángel bello, ¿sí se acuerdan de Luz Bella? Cuando él hizo al ángel bello, hermoso, inteligente, sabio, que fue la Luz Bella, cuando él hizo, él le dio la tierra para que él reinara aquí en la tierra. Era de él, porque ese ángel era bello, hermoso, era perfecto. Y cuando Luz Bella obedecía a Dios, o lo obedecía y hablaba también palabra como Dios. Dios le había dicho que él era el ángel más bello y el más perfecto. No había ni un ángel como él. Todo lo que él hacía lo hacía perfecto, porque él también hablaba palabra. Y Luz Bella le sirvió a Dios, el diablo le sirvió a Dios miles y millones de años. Hasta que dice, hasta que se vio en ti maldad. Y luego dice, porque tú te decías para ti, él sabía que las palabras que él dijera iban a tener efecto en su vida. Él conocía el efecto de las palabras. Igual que Dios, ¿cómo creó Dios el cielo y la tierra? Pues con sus palabras. Y aquí en el libro de Génesis nos dice exactamente cómo creó Dios todas las cosas. Porque así como creó la tierra, dice que Él creó el cielo. Con las palabras. Él vino a crear todo lo que hay con sus palabras. Entonces dice que el diablo decía, porque te decías a ti mismo, subiré al cielo y seré como Dios. Él sabía que esas palabras que él estaba hablando a su tiempo iban a ser real si él seguía hablándolas, pero él se equivocó. ¿Sabe por qué se equivocó? Porque él estaba hecho para servir. No. Él era un ángel solamente. Él no era un Dios. Él era un ángel. Se equivocó con su confesión. Por eso se rebeló contra Dios, porque él quería ser como Dios. Se le olvidó que él no era Dios, que él solamente era una hechura de Dios. Nadie puede ser como Dios. Pero nosotros dice que estamos hechos a su imagen y semejanza. Nosotros somos como Dios. Y las mismas palabras que Dios usa para crear, nos las dio a nosotros para que nosotros también creemos nuestra vida. Mucha gente dice, no, pero es que tienes que tener una mente positiva.
En cierta forma sí, pero una mente positiva no te va a traer la bendición de Dios a tu vida. Lo que te va a traer es que tengas una mente renovada. Eso es lo que te va a traer. Que cada vez que confieses lo bueno en tu vida, uses la palabra, porque la palabra de Dios es la que va a crear la bendición en tu vida. Es bien diferente que digas tú, ay sí, yo estoy bien bendecida y estás, no quieres nada, estoy bien bendecida, no, pero cuando dices, el Señor pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, porque Él lo dijo, y si Él lo dijo, así lo va a hacer. Amén. Amén. Usted tiene que hablar la palabra para que aquello que usted está confesando venga a ser real en su vida. Y dice aquí, y la palabra del Señor dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué dice? Fue la luz. O sea, ahí vamos aprendiendo un poquito, ¿verdad? Lo que Dios nos quiere decir. Dice, y vio Dios que la luz, ¿qué? Era buena. Todo lo que Dios hace, hermano, es bueno. Y aquí nos está recalcando la palabra del Señor, que todo lo que Dios hace es bueno. Usted no le puede decir a Dios que Él había hecho algo malo, porque Dios nunca hizo nada malo para ninguna cosa que Él creó en los cielos y en la tierra. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Absolutamente todo lo que Dios hace es bueno. Lo que no es bueno, Dios no lo hizo, hermano. Vamos a ver aquí. Dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y a la tarde de la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe aguas de las aguas. ¿Qué dijo Dios? Haya expansión y se haga eso. Dios lo dijo. E hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Dice, y fue así. O sea, Dios decía y se hacía. Dios decía y se hacía todo lo que Dios decía. Y porque Dios veía que era bueno, por eso lo decía. Ahora, cuando yo estaba hablando acerca de la tierra, tú y yo debemos de entender una cosa. Si usted se va a Discovery Channel y usted oye cuántos años tiene la tierra, usted se va a dar cuenta que la tierra tiene 4.5 millones de años. Wow. Ahí le van a enseñar. O sea, que tú y yo aquí en la tierra tenemos cerca de 7,000 años, pero somos una creación nueva de Dios, hermano. Antes pasaron muchas cosas que son bíblicas, pero que muchas veces pasamos por alto. Yeah. Si usted va ahí en el libro de, ¿cuál fue el hermanito que sufrió mucho? Job. Si usted va al libro de Job, usted va a encontrar un versículo que dice, cuando Job, le estaba diciendo Dios a Job, que estaba Job renegando, no, pues que sí, pues que no, y que pues que, fíjate qué tremendo, ¿verdad? Cuando él estaba pasando todas esas cosas. Ahí nos damos cuenta nosotros que no es Dios el que nos hace la maldad, era Dios el que cumplía su palabra sobre él, porque Job le oraba a Dios. El otro día estaba diciendo el pastor que Job le oraba todos los días. ¿Cuántas veces al día, pastor? Todo el día se la pasaba orando por su familia y por sus hijos. Por eso Dios lo había bendecido grandemente. Pero fíjense bien, no fue que Dios le haya hecho eso. Fue que nosotros tenemos de tener bien consciente que fue el diablo el que le hizo lo que le hizo. Cierto. Y luego estaba Job renegando, y luego no renegaba, y luego voy a los agentes que te decía, pues ya mejor muérete, pues para qué. Y luego la Jobita, ¿verdad? Que le decía, ya muérete, pues para qué estás ahí sufriendo. Pero él sabía que dentro de él, que Dios de todos modos no lo iba a dejar. Y le dice, y ya estaba renegando, y viene Dios y le dice, ¿dónde estabas tú? Cuando yo estaba formando la tierra. Cierto. El universo. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando los ángeles del alba? ¿Sabes cuáles eran los ángeles del alba? El alba era luz bella,
Y los ángeles eran los ángeles de luz bella. Dice, cuando cantaban todos a una cuando yo estaba formando la tierra. La tierra tiene miles y millones de años. Nosotros ahora, cuando Dios restauró los cielos y la tierra, cuando se está hablando esta palabra, cuando vino a existir a nosotros tiempo, materia y espacio, entonces nosotros vinimos a hacer la creación nueva de Dios de hace 7,000 años para acá o 6,000 años para acá, como usted guste. Somos una nueva creación de Dios. Y la Biblia nos está dando, este es el manual de lo que es el hombre aquí en la tierra. ¿Cuánto va a durar el hombre aquí en la tierra? ¿Qué es lo que va a pasar con el hombre aquí en la tierra? Y se tuvo que hacer un manual y se tuvo que hacer profetas porque el hombre cayó de la gracia de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, Dios lo hizo como Él. ¿Por qué como Él? Porque el hombre también hacía todo por medio de su palabra. Formaba todos, creaba todo lo que él tenía. Él se sentía superhombre porque él tenía la palabra de Dios respaldada por Dios, porque Dios lo había bendecido y le había dicho fructificar, enseñorear, y le dio una bendición tremenda a él, y él tenía todo lo que él quería. Era como un Dios aquí en la tierra, porque tenía el respaldo de Dios, porque tenía la palabra de Dios y el apoyo de Dios. Pero ¿sabe usted qué es lo que nos viene a nosotros a robar? Esas bendiciones, cuando le creemos a la mentira del diablo. Él tenía todo. Él era poderoso. Él podía hacer, él se metía al fondo del mar. Él podía señorear sobre las ballenas, sobre el oso, sobre el león, sobre todo. Él tenía todo el poder y el respaldo de Dios. Él no conocía el miedo, él no conocía la vergüenza, él nunca tenía temor, él no era mentiroso, no le echaba la culpa a nadie. Yo imagino, fíjense, yo a veces me pongo a pensar, no sé ustedes, pero yo imagino que Adán y Eva cuando estaban en el paraíso, ¡wow! Puro amor. Ahora, no que no les pasara nada malo, pero como había tanto amor, dice la palabra del Señor, como pareja que eran, que si acaso se ofendían, pues dice que era puro amor. Dice, el amor es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo me imagino que pasaba algo malo. Ay, perdóname, ahí estaba, perdóname, Eva, perdóname. No te preocupes, te amo. No, así las cosas pasan. Las igualitas que nosotros, ¿verdad? Cuando se nos echan encima, o cuando nos enojamos con el marido, a mí nomás me pasa o a todos nos pasa. ¿Qué? ¿Por qué? No, pero ¿cómo? Tú también, no nomás yo. ¿Verdad? Y vaya que la palabra del Señor nos dice que debemos amar. Pero cuando oímos las mentiras del diablo, a veces por estarle poniendo atención al diablo se disuelven los matrimonios. Porque no oímos lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Bueno, si tú nada más amas a los que te aman, ¿qué de bueno estás haciendo? ¿No dijo así? Sí. Ok, es lo que dice. Si tú nada más amas a los que te aman, pues no puedes decir que eres un hijo de Dios. Pero dice, amar a vuestros enemigos. Si no puedes amar a tu esposo, si no puedes amar a tu hijo, si no puedes amar a tu papá, y no puedes amar a tu mamá, no puedes perdonarlos, ¿tú crees que vas a amar a tu enemigo? Pero es lo que nos dice la palabra del Señor, que debemos de hacer. Pero nosotros le ponemos más oído a lo que dice el diablo, ¿no es cierto? Dice, ama a tus enemigos, ora por ellos. Si alguien te pide que le ayudes a cargar algo, pues ve una milla, pues ve dos. Si te da una cachetada en la mejilla, pues ponle la otra. Todas esas cosas que la palabra del Señor dice, no, es que no va a ser, ¿verdad? Ustedes no sé ustedes, pero a veces yo, ya les he dicho a la congregación, a veces hay gente que pone en el Facebook, yo por las buenas soy buenas, pero por las malas soy mala. Está bueno. Eso lo hace cualquiera, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Eso lo hace cualquiera.
Si yo le digo, usted cómo era cuando andaba en el mundo, pero ya no somos en el mundo, ya no estamos en el mundo. Yo a veces me digo, ay, pues sí, eso hace todo el mundo, ¿verdad? Por las buenas somos buenas y por las malas somos malas. Pero la diferencia es cuando tú eres buenas, eres bueno en las buenas y eres bueno en las malas también. Amén. Gracias. Esa es la gran diferencia. Sí, amén. Porque el Señor nos dijo, ¿qué de bueno haces? Igual, eso hacen los del mundo también. Y no tienen a Cristo. Y no tienen la palabra que nos transforma. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Debemos de ser diferentes. Pero vemos aquí en la palabra del Señor que dice, ahí cuando en el capítulo 3 del libro de Génesis dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había dicho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, fíjese bien, la astucia de esta serpiente, más bien dicho, de Satanás. Él sabía que el hombre tenía poder en su boca, tenía poder en la palabra. Dios le había dado la autoridad de su palabra en él. Él sabía que lo que el hombre dijera con su boca, eso es lo que era. Pero él, lo único que tiene Satanás ahorita, lo único que tiene después de que fue despojado de todo, lo único que tiene es una mentira. Y con esa mentira roba, mata y destruye. Cierto. Y nosotros tenemos la palabra de Dios con nosotros. Y con esa palabra que Dios nos ha dado, podemos destruir las mentiras de Satanás. Porque ¿qué dice en el libro de Efesios, el capítulo 6, 10, cuando está hablando de la armadura? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Con esa destruimos todo el diablo. Amén. Y luego dice, con que Dios nos ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Tú y yo sabemos que Dios no dijo eso, ¿verdad? Tú y yo sabemos que Dios le dijo, de todos los árboles del huerto puedes comer. Pero hay un árbol que no puedes comer. Es el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. El hombre no tenía el conocimiento del bien y del mal. Él solamente tenía el conocimiento de Dios, del bien. Él vivía en la inocencia. Él era inocente del mal. Él no sabía lo que era el mal. Él no tenía que saberlo. Pero Dios no nos hace como robots tampoco. Yo creo que Dios, en el tiempo que él vivió, dicen los estudiosos de la Biblia, yo no sé, ¿verdad? Pero dicen los estudiosos de la Biblia que Adán estuvo 500 años, porque la dispensación de la inocencia duró 1500 años. Y dice que él estuvo 500 años solo, sin mujer. Eso es lo que dicen los estudiosos de la Biblia. Por eso cuando Dios dice que vino y le dijo a Adán, lo durmió y le quitó una costilla y se la presentó, dijo, wow, por fin alguien como yo. Pues él estaba con todos los animales, señoreándose, él era el rey de ahí. ¿Y qué dijo? Por fin alguien como yo, qué bella mi mujer, wow, hermosa, es mía, es de mi carne, es mía. Y lo que después se andaba diciendo, pues fue culpa de la mujer que tú me diste, ¿verdad? Así somos nosotros. Cuando todo está bien, ay, mi vida, mi amor, pero no, pues tú es tu culpa, no es la mía. Somos incapaces de aceptar nuestra culpabilidad. ¿Amén? Así es. Pero fíjese bien, eso va a pasar después, no antes. Y dice que la serpiente le dijo la mentira, le volteó lo que Dios le había dicho. Y dijo, con que Dios ha dicho que no puedes comer de todo el árbol del huerto. Yo digo, puedes comer de todos, menos de uno. Porque dijo el Señor, el día que tú te encuentres comiendo de ese árbol, entonces tú vas a dar cuenta que ya estás muerto, que ya no estás oyendo mi voz, que ya tu voz ya no está de acuerdo con la mía, ya no estamos trabajando en el mismo hablar. Ahora tú vas a estar abajo de otra voz que no es la mía. Wow. Él estaba diciendo, dijo, pero el diablo no es Dios, el diablo es simplemente un ángel caído, que todo lo que tiene es la mentira para hurtar, matar y destruir. Cierto. Y Dios, con Cristo Jesús tenemos la vida y la vida en abundancia.
Pero él le creyó. ¿Seguimos? Dice, con que Dios ha dicho, no comas de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso es exactamente lo que Dios le había dicho a la mujer. Eso es lo que la mujer estaba diciendo. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no. Dios no quería que murieran. En el pensamiento de Dios, Dios no quería que el hombre muriera. En el pensamiento de Dios, Dios quería que el hombre viviera eternamente, porque para eso había puesto el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Qué es lo que hacía el árbol de la vida? Regeneraba el cuerpo humano, hecho del polvo de la tierra. Eso es lo que hacía el árbol de la vida. Porque el hombre era espíritu y vivía su vida espiritual y su alma estaba pegada al espíritu y el cuerpo simple y sencillamente obedecía y se despojaba de la enfermedad, del cansancio cuando comían y se renovaban con el fruto del árbol de la vida. Eso es lo que hacía el árbol de la vida en medio del huerto. Solo lo comían de vez en cuando ya el cuerpo empezaba a cansarse o empezaba a enfermarse por X razón, entonces comían de ese fruto para que fuera el cuerpo regenerado. Lo contrario del otro fruto. Pero Dios le dijo, cuando tú te encuentres comiendo ese fruto, entonces te vas a dar cuenta, era todo lo que el hombre tenía que ver, que el día que él se empezara a comerse de ese fruto, iba a estar muerto. Dios le dijo, no lo hagas, porque Dios no quería que el hombre muriera. Dios quería que el hombre viviera eternamente. Todo lo que tenía que hacer simplemente era no escuchar una voz que no era la de Dios, no hablar una palabra que no era la de Dios. Es todo lo que tenía que hacer. Y dice, y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Pero fíjese bien, dice, ni lo tocaréis. Dios no dijo, no lo tocaréis. Dijo, no comas. Pero la mujer estaba tan segura de que no debían de comer de ese fruto que dijo, ni siquiera lo vamos a tocar. Entonces de repente le dijo, no moriréis. Dios le dijo, moriréis. Pero la diferencia, cuando tú estás escuchando una voz que no es la de Dios, es la diferencia. Dice, Dios dijo, moriréis. ¿Y qué dijo el diablo? No, es mentira. ¿Quién estaba echando mentiras? ¿Dios o el diablo? Pero él lo hace así. Dice, entonces de repente dijo, no moriréis, sino que él sabe, Dios, que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa misma mentira que él se creyó para querer ser igual a Dios, se las vendió a la creación tan bella y tan hermosa, a la creación que Dios había hecho en la tierra, a la creación en la cual él estaba orgulloso de haber hecho al hombre. Dios amaba tanto al hombre y estaba bien orgulloso de haber hecho que él mismo la llamó su creación perfecta. Gloria a Dios. El hombre era la creación perfecta para él. Lo amaba tanto y estaba tan admirado Dios de haber hecho al hombre. Y le dijo, y el diablo le dijo, sino que él sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La misma mentira con la que él se creyó, se la vendió a Adán y a Eva. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Y esto, él viene a saber, porque se supone que Adán estuvo 500 años solo con Dios y Dios le dijo todo lo que debía saber y cómo debía de proteger el huerto y cómo debía de desechar toda mentira de Satanás, y el hombre no lo hizo. Por eso cuando comió la mujer no pasó nada, pero cuando comió él, que era el que tenía, Dios le había dado toda la autoridad, entonces pasó lo que pasó. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando el diablo lo convenció de una mentira que ni siquiera era verdad, dice que después el hombre se sintió solo, se sintió vergüenza. El hombre sintió miedo porque creyó a una mentira. Pero fíjese bien, Dios en su infinita misericordia quiso que el hombre aún así
estuviese viviendo, aunque ya no estuviese bajo él, estuviese viviendo, porque él amaba tanto al hombre. Porque muy bien hubiera dicho Dios, bueno, pues vámonos todos, voy a hacer otra creación nueva, ¿verdad? Pues ¿para qué? ¿Para qué quería Dios un hombre que ya no lo estaba oyendo y no estaba hablando como él hablaba? Pero él ya no podía ser otro hombre de la tierra, porque ya la tierra ya estaba maldita. Habría sido muy difícil para él, si es así, que él hizo al hombre cuando la tierra él la hizo de nuevo, pero ya la tierra estaba maldita porque el hombre ya había caído, ya no podía ser otro hombre del polvo de la tierra, como lo había hecho al principio. Y luego dice cuando dice, en el 3:7 dice, entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Dios entre los árboles del buen ser. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba? Claro que sabía. Dios quería que el hombre se diera cuenta de lo que había hecho. Cuando él le pregunta, ¿dónde estás tú? Dios quería que se diera cuenta de que él había desobedecido y que él tenía la culpa de la situación que se encontraba. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oiga, él nunca había tenido miedo. Jamás había tenido miedo. El miedo no existía en la dispensación de la inocencia. Dice, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Hermanos, ¿quién es el que nos enseña que Dios no está con nosotros? Gracias. Y es verdad. Cierto. Sí. ¿Es verdad que Dios no está con nosotros? No, no es verdad, es mentira. Cierto. Porque el Señor dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién es el que nos enseña que Dios no te va a perdonar? Satanás. ¿Quién es el que te dice, no hombre, ya no perdones, te van a tratar como tonto, te van a burlar de ti? No es Dios el que nos dice. Dios dice, perdonen, que debemos de perdonar, que debemos amar. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos dice Dios eso? ¿Para bendición de la persona que estás perdonando? No solamente para bendición de ella, para tu bendición, porque Dios quiere que estés cargando odio en tu vida. Porque si cargas odio en tu vida, hermano, a ti te va a hacer más mal que al otro. Alguien dijo, nosotros los que no perdonan, dice, los que no perdonan son como aquellos que piensan que si tú te tomas el veneno le va a hacer efecto al otro. No, el no perdonar es un veneno que te envenena el alma. A ti, no al otro. Eso es lo que es. Pero sin embargo, hermano, dice la palabra del Señor y le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y lo dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que comieses? Pero fíjese bien, el hombre nunca acepta cuando está mal, ¿no es cierto? Y cuando yo digo el hombre, no nomás estoy hablando del hombre, estoy hablando del hombre y la mujer. Amén. Y luego dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido, fíjese bien, estuvieron viviendo años y ellos no sabían que estaban desnudos. Porque ahí podemos ver, ahí mismo atrasito en el 2:24, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban antes de que cayeran. El Señor lo recalca. Pero dice, has comido el árbol que yo te mandé que no comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que me dice, ¿cómo no dijo eso cuando Dios le trajo a la mujer? ¿Verdad? No, pues ¿cómo? Pero cuando le fue mal, en lugar de aceptar, sí, Señor, perdóname, yo hice mal, yo te desobedecí, tú ya me habías dicho que no lo hiciera y lo hice.
Pero muchas veces no aceptamos, ¿verdad?, la responsabilidad de esa. Dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Dios dijo a la serpiente, ¿por cuánto hiciste esto? Ahí quiero llegar. Por cuánto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pues antes, mira, por eso está el dicho ese que dice, ¿hiciste esto? Sí, desde que las serpientes andaban paradas. Está hablando pues desde que hizo Dios a Adán y a Eva, ¿verdad? Porque antes se supone que andaban paradas. Por eso dice, ahora vas a caminar sobre tu pecho. Amén. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y luego dice, él habló estas palabras, él profetizó estas palabras. Desde el principio que el hombre cayó, él dijo que iba a venir alguien que le iba a dar la cabeza a Satanás. Dijo, esta te dirá en la cabeza y tú le dirás el calcañar. La simiente de la mujer iba el diablo a dar en la cabeza. O sea, que cuando naciera el Mesías, cuando naciera Jesucristo, entonces el diablo ya iba a conocer su derrota. Y entonces tú y yo, que tenemos a Jesús en nuestras vidas, tenemos la derrota del diablo en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora Jesucristo nos ha venido a dar la vida espiritual. Ahora estamos viendo una vida espiritual que el diablo le quitó a Adán y Eva ahí en el jardín del Edén. Murieron espiritualmente, porque no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Hubo una separación de Dios y del hombre, pero ahora tú y yo tenemos la vida espiritual, la vida en la cual las palabras son las que van a crear en nosotros una vida como usted quiere y yo que vivamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues dice el libro de los Proverbios, amén, que la vida y la muerte están en el poder de la boca. En el poder de la lengua. Dice, y la que la ama comerá de sus frutos. Mira, hermano, hay gente tan negativa, que simple y sencillamente todo lo que saben es hablar mal. Todo lo que saben es hablar mal. No se ríen, no se gozan, no nada, porque, no me gozo porque al rato, no me río porque al rato voy a estar llorando. No es cierto, hay mucha gente que hace. Sí. O si no, hablan, no hagas eso porque te vas a enfermar. Yo ya estoy sintiendo frío, ya me estoy enfermando. Y lo dice la palabra, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Wow. Yeah. Las palabras no se las lleva el viento. Tan así es la palabra que el Señor dijo claramente en el libro de Isaías: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que será con fruto y en abundancia, y hará lo que yo quiero, lo que yo la he mandado a hacer. Amén. Y si usted está hablando la palabra esta en su vida, esta es la palabra de Dios, y esta es la palabra que te va a traer bendición a tu vida. No es mente positiva, es mente renovada. Gracias. Amén. Amén. No es mente negativa tampoco. Hablas porque así naciste, porque no estabas renovado, porque así te enseñaron. Cierto. El negativismo, ¿no es cierto? Hay veces, fíjese bien la confesión de me muero por ir a verlo. Me muero por esto. Todo eso, todas las palabras negativas van enganchadas con muerte. Sí. Hay gente que hasta, fíjese bien, hay gente que hasta a la muerte le dicen santa. Ay. ¿No es cierto? Sí. Porque así fueron enseñados. Sí. Y la Biblia, porque no leen la Biblia, porque aquí en la palabra del Señor dice que la muerte es el enemigo de Dios. Es el enemigo de Dios. ¿Por qué le dicen que es como Dios? No entiendo yo.
Y se pintan la muerte aquí. Mira, yo cuando estaba chiquita, mi papá siempre tenía una calaverita, siempre tenía. Y que porque él era el hijo de la muerte, el nieto de la muerte, no sé qué. Y siempre pintaba calaveras y yo agarré eso. Yo agarré eso de andar pintando calaveritas donde quiera. Y yo, una calavera para mí era algo, porque así se me había enseñado. Pero, hermano, si tú tienes eso, si tú tienes un tatuaje, si tú tienes una muerte, si tú tienes una camisa que tiene la muerte, tú estás hablando muerte a tu vida. Entonces, ¿cómo quieres tener vida en abundancia? Amén. Si estás hablando muerte, si estás adorando la muerte, ¿cómo es que tú crees que Dios te está dando una vida de muerte? Si Dios es vida. Cierto. Es todo lo contrario a lo que la palabra del Señor dice. Ahora, la palabra del Señor nos dice claramente: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Sí, gracias. Cuando dice ninguna, ningunita, ni chiquitita, ni grandecita, ni nada. Dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Pero fíjese bien lo que es. ¿Qué es corrompida para usted? Destruida, mala. Destruida, echada a perder, podrida. Amén. Dice, ningunita. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria. ¿Por qué? Porque la misma palabra que tú das es lo mismo que tú vas a recibir. Si tú hablas la palabra de Dios, hay alguien que... Si tú hablas la palabra de Dios, tú vas a recibir lo que estás hablando en la palabra del Señor. Por eso es bien necesario, hermanos, que tú y yo nos aprendamos la palabra de Dios. Por eso, ¿por qué crees que el diablo no te deja que leas la Biblia? ¿Por qué crees que el diablo no te deja que te aprendas la palabra del Señor? ¿Por qué crees que el diablo no te deja que te aprendas esos salmos? Como el Salmo 91. Yo habito bajo el abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Porque yo he dicho: Jehová, tú eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien yo confío. Tú me librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. Bajo tus plumas me cubres y debajo de tus alas yo estoy seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con mis ojos miraré y yo veré la recompensa de los impíos. Porque yo he puesto a Jehová por mi esperanza y al Altísimo por mi habitación. A mí no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Porque Él mandará a sus ángeles alrededor de mí para que me aguarden en todos mis caminos. Y en sus manos me llevarán para que ni siquiera tropiece mi pie en piedra. Yo pisaré sobre león y áspid. Yo hollaré al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en ti he puesto mi amor, Señor, tú también me has librado. Y me has puesto en alto por cuanto he conocido tu nombre. Te invocaré y tú me responderás. Conmigo estarás tú en la angustia y me librarás y me glorificarás. Me saciarás de larga vida y me mostrarás tu salvación. ¿Usted cree que el diablo quiere que usted sepa eso y que usted confiese ese? ¿Usted cree? Por eso le dicen: hombre, ¿para qué te aprendes la Biblia, no, hombre? Cuando vayas a la iglesia el otro domingo, a ver qué dice. Para que leas la Biblia. ¿Cómo ni le entiendes? Pues no, pues ¿cómo lo vamos a entender si nunca la palabra del Señor no solamente es para leerla, es para meditarla? Amén. Y para aprendérnosla. Amén. Porque de ahí, esta boca va a hablar lo que tú quieres traer a la realidad en tu vida. Así como Dios vino y hizo el universo entero y creó Dios con su palabra. Así, estas palabras van a traer a tu vida lo que tú hables. Ya no le diga al hijo: te vas a enfermar, no te salgas. Mejor dígale: antes de que te vayas, ponte una chamarra, porque está frío afuera. Cierto. Muy bien. ¿Ya sabes la diferencia?
Y en lugar de estar, ay, ya me estoy enfermando, ya estoy sintiendo, ya hablo miserable, te reprendo en el nombre de Jesús. Fuera de aquí, espíritu de resfriado, fuera. No te acepto en el nombre de Jesús. Estoy sana por la llaga de Cristo. Amén. Amén. Todo lo que digas, dice, te has enlazado con la palabra. Ay, es que yo no puedo, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo. Pues ya no puedes, porque te diciendo que ya no puedes. Pero cuando dices, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. ¿Se fija cómo es tan sutil? Por eso el Señor nos dice que renovemos nuestra mente al Espíritu. Y el Espíritu es la palabra de Dios. Amén. Tan sutil que es eso. Ay, no, yo no creo que este hombre vaya a cambiar por nada. Pues dice la palabra del Señor que si tú crees lo que dices, lo que digas te será hecho. Pero si dice, si tú crees y le dices a este monte, quítate. Si le dices a ese problema, quítate y échate a la mar, y no dudas en tu corazón que lo que dijiste va a ser hecho, lo que tú digas te será hecho. Amén. Aleluya. ¿Por qué no podemos decir, Señor, tú dijiste? Sí, amén. Amén. Tú dijiste, Señor. Tú dijiste, Señor. Tú dijiste. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Yo no creo que mi hijo es drogadicto. Yo creo que, Señor, lo que tú dijiste. ¿Sabes qué creo, Señor? Que tú tienes algo especial para él. Eso es lo que creo. ¿Sabes qué, mijo? Tú no, Señor tiene algo bueno para ti. Sí, amén. Yo no te miro lo que andas, yo miro lo que Dios me dijo. Eso es lo que miro. Porque Dios me dijo, con esto voy a mirar, con el oír la palabra del Señor, voy a mirar. Yo sé que mi hijo va a ser un gran predicador. Yo sé que mi hijo va a estar sacando a los drogadictos de la puerta del infierno. Porque, Señor, tú ya lo sabes. Tú me dijiste, Señor, que yo creía en ti y él iba a ser salvo. Amén. Yo te creo a ti, Señor. Sí. Este hombre borracho que no, toda su vida ha sido borracho y toda su vida va a ser borracho. Pues ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Es lo que crees, si tú dices, lo que crees te será hecho. Pero dice, Señor, tú dijiste que él era bendecido por mí. Y que él iba a ser bendecido porque yo estoy bendecida. Yo soy salva, Señor, tú me prometiste que él también lo iba a hacer. Yo te creo a ti. Y ahí póngale las manos donde se acuesta él, a su almohada. No dice que la gente diga, no lo hagas. Eso es mentira, eso. No, jala. Usted haga lo que Dios le dice. Padre, bendigo a este hombre tuyo, Señor de Dios. En el nombre del Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Tú tienes poder y autoridad sobre su vida. Nadie más que tú. Reprendo al diablo. Toda mentira, Satanás, sobre él, en el nombre de Jesús. Amén. Porque usted tiene poder y usted tiene autoridad. Amén. Usted tiene la palabra de Dios en su vida. ¿Qué dice Santiago? Vamos a Santiago. No, antes de ir a Santiago, vamos a Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Dice, vamos a leer desde el 1 entonces, dice, es pues la fe que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ahí alcanzaron un buen testimonio los antiguos. Dice, por fe entendemos, fíjese bien el 3, por fe entendemos haber sido constituido. Cuando usted habla la palabra, usted constituye. Dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no vemos fue hecho, perdón, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Usted qué mira en su casa? ¿Usted qué mira en su familia? ¿Usted qué mira con sus hijos? ¿Lo que el diablo le dice o lo que Dios le está diciendo? Amén. Si usted le cree a Dios lo que Dios le está diciendo en su familia, en sus hijos, empiece a hablarlo, empiece a decirlo
empiece a confesarlo. ¿Por qué? Porque así Dios constituyó el universo por su palabra. Amén. Empiece a hablarlo. Dice, y luego dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. No que Caín no hubiera ofrecido un sacrificio bueno, porque dice que él ofreció lo mejor. Digo, algunas cosas de lo que él había sembrado. Pero dice que Abel, fíjese bien la diferencia. La diferencia entre lo que ofreció Caín y lo que ofreció Abel. Abel ofreció el sacrificio que Dios requería. Cuando Dios vistió a Adán y a Eva con pieles, Él les enseñó la manera de venir delante de Él por un sacrificio. Un sacrificio, sacrificar lo más perfecto y lo más mejor. Por eso Dios aceptó el sacrificio de Abel, porque Él vino como Dios lo requería, por un sacrificio de algo que fuera perfecto. Y Caín le trajo algo, pero no fue perfecto y ni era como Dios requería. Si alguien tenía que venir delante de Él, era por un sacrificio. Y fue exactamente lo que Abel hizo. Y luego aquí lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que así es como tú y yo debemos de venir delante de Él. Y creerle lo que, si usted mira algo diferente en sus hijos, a lo que dice la palabra del Señor, usted tiene que traer a la realidad la palabra del Señor en la vida de usted. A creer las promesas de Dios. Por eso apréndase lo que dice la palabra del Señor. Apréndaselo y dígaselo al diablo en el nombre de Jesús. Ahora sí, vamos a ir al libro de Santiago. En el versículo 3. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dice, porque todos entendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Oh, aleluya. Qué bonito, ¿verdad? Si tú puedes frenar tu lengua, en tus palabras puedes frenar tu cuerpo también. Cierto. Y dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Dice, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que los gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ahí está diciendo que la lengua es, y la palabra del Señor, las palabras que tú hablas, no precisamente del Señor, pero las palabras que tú hablas es la leña que le da vida al fuego. Las palabras que tú hablas, la lengua está aquí, pero la lengua va a hablar lo que tú le pongas. Si tú tienes un problema, hermano, ¿por qué? Bueno, nada más déjenme decirle esto. ¿Por qué hay gente que cae en depresión? ¿Por qué la gente cae en depresión? ¿Por qué la gente cae en ansiedad? En estrés. ¿Por qué la gente cae ahí? ¿Por qué? Porque se cree de las mentiras del diablo. Porque se cree cosas que no son ciertas. Mire, cuando yo estaba yo caí en la depresión, ¿verdad? Depresión postparto. Mire, era tan así la mentira del diablo que yo me estaba creyendo, hermano. Era tan así que yo pensaba, fíjese bien esto, que yo me iba a ir, cuando me metí a bañar, que me iba a ir por el resumidero. ¿Usted cree esa mentira del miserable del diablo? Pero cuando el diablo puede captar tu mente y controlar tu mente a sus mentiras, tú vas a ver lo que el diablo quiere, aunque no sea verdad. ¿Por qué cree que hay tantas personas que son bien celosas y celosos? Porque se creen las mentiras de Dios, algo que no es, algo que no existe. Y viven una vida miserable. No disfrutan su matrimonio, no disfrutan
a las familias, al hogar, como dice, a mí me encanta que lo digamos, dice, qué bueno que podemos estar todos juntos compartiendo. No disfrutas nada, porque te crees de las mentiras del diablo. La única manera que yo pude salir de esa depresión fue que yo entendí que las palabras que yo hablaba era por lo mismo que yo tenía viviendo esa vida. Yo tenía que cambiar mi manera de hablar. Yo me la pasaba, Señor, ¿por qué tengo tanto miedo? Señor, salgo afuera, me van a atropellar. Ay, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dios mío, van a atropellar a mis hijos. Señor, el diablo va a salir, los demonios van a salir por el sumidero y me van a comer. Señor, por el zinc, te va a salir todo. O sea, era algo terrible. Una mentira, porque es imposible que eso suceda. Pero era una mentira, y eso es lo que sucede. Es exactamente lo que sucede cuando la gente es muy celosa y cuando la gente está en depresión, porque te creíste de algo y tu lengua empezó a hablar lo que tú creías y lo que tú tenías dentro de ti. Entonces la lengua viene siendo como las palabras, con el poder de la lengua, las palabras que tú dices son como la leña al fuego. Empiezas porque tú no le puedes echar a un pequeño fuego, tú no puedes echarle un tronco. Tú a un pequeño fuego le vas a poner un tronquito, ¿no es cierto? Sí. Y luego ya que prenda, le echas otro tronco. Así es el diablo, de a poco a poquito te engaña y de a poco a poquito te pone en depresión, de a poco a poquito hasta que ya te puede convencer de que realmente la vida no vale nada, como allá en León, Guanajuato, ¿cómo se llama? ¿Sí? Bueno. En lugar de creerle a Dios que nos dijo, y yo he venido para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, no quiere decir que todo el tiempo vas a andar así, naturalmente. Dios dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero se nos olvida lo que sigue. La segunda parte. Confiar, cree en Dios. Dice, yo he vencido al mundo. Dice, si yo vencí, vosotros también venceremos. Pues somos hechura de Él. Confía, cree en Dios. Dice Jesús, tener la fe de Dios. ¿Qué es tener fe? Confiar en Dios, creerle a Dios. Es algo que, hermano, tener la fe de Dios, creerle a Dios. ¿Qué es tener fe? ¿Qué es tener fe para usted? ¿Qué es? A ver, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mateo 6:31. Dice la palabra del Señor, hermanos. Dice, voy a leer el 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no haré mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice, no os afanéis, pues, fíjate que dice, no te afanes diciendo. Primero te dice, no te afanes, no te preocupes. Diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Pues porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad sobre estas cosas. Pero fíjense bien lo que dice. No te afanes diciendo. ¿Usted quiere ver un cambio en su vida? ¿Usted realmente quiere ver un cambio en su matrimonio? ¿Usted realmente quiere ver un cambio en la vida de sus hijos? Dígale al Señor lo que usted cree de su palabra. Dígale al diablo lo que usted cree de la palabra de Dios. No diga lo que el diablo le pone en la mente. Tus hijos nunca van a cambiar. Nunca te vas a aliviar. Siempre vas a estar así. A lo mejor Dios te quiere tener así. ¿Sabe? Esa es una palabra que el diablo usa mucho. A lo mejor Dios te está pasando por algo para que no. No. Dios sabe todas las cosas. Dice una hermana me dice, es que a veces los procesos sí, las cosas contrarias van a venir a tu vida. Pero dice la palabra del Señor, confía, vence. No, las cosas contrarias no van a venir porque Dios quiere ver qué hay dentro de ti. No, Dios sabe, Dios te hizo. Dios puso su poder en ti, las palabras.
El que no sabe y el que quiere saber es el diablo. Ese es el que quiere saber si realmente estás caminando en la palabra del Señor. Y si realmente cuando está en situación adversa vas a hablar la palabra del Señor y le vas a creer a Dios. Ese es el que quiere saber. El diablo, él es el que te va a probar. El que te va a decir, a ver si es cierto. A ver, muy cristianita. A ver, gloria a Dios, aleluya. Y Dios está conmigo. A ver, ya, te voy a poner esto. A ver si sigues diciendo que realmente Dios está contigo y si tú vas a vencer. Y si realmente eres más que vencedor. Pero por eso dice la palabra del Señor. Que debemos de hablar lo que creemos. Es bien tremendo, hermano. Es bien tremendo. Mire, si al Señor Jesucristo, al mismo Señor Jesucristo, el diablo lo tentó. ¿Con qué? Con la palabra, con lo mismo que hizo con Adán y Eva. Le volteó la palabra. Pero el Señor Jesucristo permaneció. Dice que después de ahí, ¿qué pasó? El Señor Jesucristo inició su ministerio. Cuando nosotros lleguemos ahí, a que todo lo que sale de nuestra boca es palabra de Dios para arrepender y para hablar la palabra de Dios en una situación adversa, entonces ahí en adelante tu vida va a cambiar. Y eso es lo que no quiere el diablo, hermano. Eso es lo que no quiere el diablo. El diablo no te va a decir, vuelvo y digo, que Dios te perdona. El diablo no te quiere decir que Dios está contigo en la adversidad. El diablo no te quiere decir todas esas cosas. ¿Por qué? Porque sabe bien que el día que tú sepas y el día que tú le creas a Dios, tu vida va a cambiar. El día que digas, me voy a aprender la palabra del Señor. El Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Es la fortaleza de mi vida. Yo no tengo por qué atemorizarme. Porque aunque se junten contra mí los demonios, los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos se van a tropezar y caer, porque lo voy a mandar al infierno en el nombre de Jesús. Amén. Aunque un ejército campe contra mí, no teme mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo en ti confío. Señor, una cosa he demandado, Señor, que yo no falte a tu iglesia, Señor. Que esté yo siempre en tu casa de oración. Amén. Que siempre esté ahí, Señor. Ah, no, pero pues ¿cómo? Si el diablo dice, no, ¿para qué vas? ¿Para qué vas a la iglesia? Tienes cosas que hacer, tienes que trabajar. Sí, todos tenemos que trabajar. Pero cuando no tienes que trabajar y te quedas en la casa, no, porque el diablo te convenció que te quedaras. Ya oíste ayer ayer en el Facebook, ya oíste en el YouTube, ya te llenaste. Hermano, tenemos un compromiso con Dios y de eso también se trata. Está como cuando la gente le dice, Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Y por qué no me bendices? ¿Das tus diezmos? Ay. ¿Por qué dice la palabra del Señor? ¿Dad? ¿Das tus ofrendas? ¿Qué dice la palabra del Señor? Dad y se os dará. ¿No dice así? Medida buena, apretada, revestida y rebosando, te darán. Si das. Dice, que el Señor haga memoria de todas tus ofrendas. Amén. ¿Se acuerdan? ¿Diste o no diste? La cosa es darle. Entonces, no le digas, Señor, ¿por qué nunca tengo? ¿Por qué no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que ser obedientes. Ya. Lo que sembramos, levantamos, hermano. Es imposible que usted coseche algo que no sembró. Tenemos que obedecer a la palabra del Señor y a obedecer que el diablo nunca te va a decir que des, el diablo nunca te va a decir que ores, el diablo nunca te va a decir que vayas a la iglesia, no te va a decir, es más, el diablo te va a decir que no vayas. Pero a veces confundemos las voces, ¿no es cierto? Sí. Y inventamos excusas. Tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor si queremos ver nuestras vidas cambiadas. Amén. Aferrarnos a lo que Dios dice, creerle a Dios. Y decir, bueno, ¿qué voz estoy oyendo? Cierto. ¿La de Dios o la del diablo? Así estaba. Así estaba Adán y Eva en el jardín de Edén. Cuando Eva estaba oyendo, ¿qué te había dicho Dios? Que no comieras del fruto de ese árbol. ¿Y qué dijo el diablo? Sí puedes comer. Pero eso está entre tú y Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. Gloria al Señor.